Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres, un gusto acompañarnos, abrazarnos a las 6:30 de la tarde como es costumbre, por supuesto a través de Radio Sucesos y a las 21 horas en Telesucesos. Siempre un gusto conocernos a través de este espacio de reflexión, de detención, de suspiro, de conciencia, de entender que siempre hay alternativas, herramientas funcionales para convocar a esto que queremos, que es la sonrisa colectiva, que a pesar de los acontecimientos, a pesar de los movimientos, a pesar de las crisis, a pesar de las malas noticias, acá hay un suspiro que siempre tenemos a las 6:30 para convocarnos, para ser felices y sobre todo para llevar herramientas con cada uno de estos personajes especialistas, profesionales, los casos, como siempre te digo, que quieres escuchar, todos ellos que también los ves por nuestro canal de YouTube en High Definition, pones el canal de Telesucesos, ahí están todos los programas para que los repitas, para que los busques, para que los hagas viral y por supuesto también invitarte a las redes sociales como Juan Diego Motiva, tanto en el Facebook como en el Twitter y también para que veas nuestro link, si no nos quieres escuchar o no nos pudiste escuchar en señal abierta, nos puedes escuchar a través del internet. Así que no hay excusa para no detenernos, no hay excusa para no sonreír, no hay excusa para saber que siempre, siempre, a pesar de cualquier movimiento difícil, complejo de la vida, aquí tenemos frente a la vida la herramienta, la carta, la llave, la codificación para ponerte en contacto siempre con la alternativa. Nos acompaña hoy nuestro querido amigo el doctor Luis Arocha. Gracias por estar aquí. Ustedes lo conocen, médico, psiquiatra. Y siempre conversamos con Luis acerca, los trastornos psicopatológicos, problemas que tienen que ver con la conducta, depresiones. Pero hoy vamos a tocar un concepto que me llamó la atención, que tiene que ver con la psiquiatría organizacional. Y esto pudiera sonar así como complejo, difícil, ¿no? Porque usualmente extraño, porque sí, si bien es cierto que la psicología en estos momentos logra tener un camino hacia lo empresarial, hacia las organizaciones, la psiquiatría pareciera estar más vinculada al campo médico y no desde el punto de vista de lo que puede pasar con ese capital humano dentro de las empresas. Primero me encantaría que definieras esto, ¿qué tiene que ver la psiquiatría con lo corporativo y lo empresarial? Ok, muchas gracias Juan Diego por la invitación, como costumbre. Fíjate, el concepto de psiquiatría organizacional, cuando uno dice una organización, está diciendo algo que está sistémicamente entrelazado. Cuando nosotros decimos el organismo, nos referimos también a nosotros que como ente estamos también organizados como un sistema jerárquico, constituido por piezas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa en las organizaciones. El asunto es relativamente viejo. En los años 40, 50 del siglo pasado, hubo un movimiento fuerte venido sobre todo de la psiquiatría, que estaba entendiendo ya no solo el problema del paciente como tal, sino el problema de las instituciones psiquiátricas. Okay. Fíjate que clásicamente se decía, por ejemplo, que la esquizofrenia era una enfermedad de curso inevitablemente catastrófico, ¿no? Sin embargo, cuando empezó a verse la manera de trabajar en lo psiquiátrico, que eran realmente depósitos de pacientes, claro, se empezó a notar que en la medida que eran atendidos ya desde el punto de vista organizacional, cuidados, actividades de llevar a cabo, cuando nace la laborterapia, que además es mucho más vieja, que es que entonces el paciente empiece a trabajar, empiece a incorporarse a la institución y a la sociedad,
empieza a cambiar el pronóstico de la enfermedad. Ahí me recuerdas la famosa película Una mente brillante, basada en el premio Nobel de John Nash, por supuesto, un psicótico, un esquizofrénico, pero fíjate que a medida que el tratamiento tradicional era lo que lo convocaba a la enfermedad, él lograba cosas terribles, pero fíjate que cuando lo convocan los amigos a volver a la universidad, él aprende a vivir con su psicosis y bueno, y se hace amigo de todos esos fenómenos y fantasmas psicóticos que tenía, pero logra una adaptación aceptando que es un esquizofrénico, pero que la vida tiene posibilidades. De hecho, recordar cuando ganó el premio Nobel, el discurso donde no habla de un proceso de premio Nobel, sino más bien habla de una circunstancia humana, donde habla del amor con su esposa, dice, esa esquizofrenia ha sido aguantada por el amor de mi esposa, por el amor de mis amigos, y eso es lo que me ha mantenido y me permite ganar un Nobel. Exactamente, entonces eso permite dar un salto conceptual importante, que es pasar del individuo como ente independiente al individuo como ente interdependiente que intercambia energía, información, químicos con el resto de las personas y con el ambiente, que es los conceptos que ya empiezan a crecer, como te digo, a partir de esa fecha. Y entonces hay un grupo de psiquiatras que empiezan a estudiar las instituciones como tales, es decir, cómo una institución puede crecer sana o cómo una institución puede enfermar. Okay. Y a partir de allí empieza, sobre todo inicialmente muy vinculado al psicoanálisis, un movimiento de considerar lo que ocurre dentro de las organizaciones ya desde el punto de vista de la dinámica interpersonal fundamentada en la dinámica del inconsciente. Okay. Y sobre todo en Canadá y Argentina fueron los países que comenzaron a impulsar esto de manera fuerte, y entonces comienza una participación de los psiquiatras con estos conceptos dentro de las organizaciones, a estudiarlas, a asesorarlas desde el punto de vista de cómo manejar, por ejemplo, los posibles riesgos que pueda tener una organización de enfermar. ¿Qué significa enfermar para una organización? Significa, por ejemplo, que aumenta el riesgo de un rendimiento más pobre. Okay. Que aumenta eso que en algunos países llaman radiopasillo, que es chisme. Como el rumor, exacto, el rumor que va corriendo en nivel solapado es el que va a determinar el comportamiento de las personas dentro de la organización. Además, yo tengo una teoría sobre el chisme. Yo creo que cuando los chismes aparecen en las corporaciones, en las empresas, solamente es un síntoma y un indicativo que alguien dejó de escuchar a esos empleados. Por supuesto. Y entonces van a requerir buscar ese síntoma a través de esos pasillos. Exactamente. Entonces tú ves que hay un paralelismo, un isomorfismo entre lo que ocurre en el individuo desde el punto de vista de sus procesos psíquicos y los procesos psíquicos interactivos que ocurren dentro de las organizaciones. Claro. Entonces esas dos cosas, hay un isomorfismo. Entonces el psiquiatra, que ha dedicado muchos años al estudio de cómo son los mecanismos en el ser humano, lo puede trasladar a la organización y entonces convertirse en un asesor importante y muchas veces indispensable, porque todo esto, como ocurre a nivel inconsciente, es desconocido por las juntas directivas, por ejemplo, de las organizaciones, y entonces no entienden, entonces intentan resolver el asunto con la represión, ¿no? O castigan a los empleados de alguna forma, o no pueden aumentar los sueldos, o la exigencia de trabajo se aumenta, entonces viene el estrés hace que disminuya el rendimiento, los números no dan, la angustia empieza a apoderarse y terminan enfermando ya no solo la institución, sino que los miembros están todos enfermos. Empiezan a enfermarse. ¿Qué es lo que uno se encuentra en consulta? Grandes directivos, grandes triunfadores, grandes exitosos, pero con un grado depresivo y de estrés y de angustia que les domina la vida. Vamos en la próxima parte, Luis, a conversar cómo encender esto dentro de la organización moderna, porque quizás todavía hay personas que plantean esa vieja política de decir, bueno, que el campo emocional no puede penetrar, no puede, o sea, ser, como quien dice, parte de la empresa, pero eso es un absurdo, porque es que el contenido humano, cuando tú pones el captahuella, no puede ser que los problemas se queden afuera, termina siendo algo muy inocente. Así que vamos a seguir conversando de psiquiatría hoy en las organizaciones con el doctor Luis Arocha. No te muevas, esto es Frente a la Vida. Atención, el componente del capital humano sigue siendo la vida para sociedades sanas y también para empresas mucho más funcionales y de mejor rendimiento. Hoy aquí, Frente a la Vida.
Regresamos frente a la vida, hoy conversando con el doctor Luis Arocha, médico psiquiatra, amigo de la casa, pero hoy conversando de un tema que quizás, como tú dices, es novedoso de lo que es la psiquiatría dentro de las organizaciones. ¿Cómo hacer que el capital humano siga teniendo esa importancia y hacer que las organizaciones puedan entender que si ese capital humano no está conectado con un buen sentir, esa empresa también va a tener, por supuesto, un diagnóstico y un resultado enfermo? Sí, fíjate que las mismas organizaciones han ido encontrando respuestas a esta situación en la medida que han ido manejando estos conocimientos importantes. Hemos pasado de recursos humanos a capital humano y a talento humano, ¿no? Uh-huh. Como un cambio, porque cuando hablábamos de recursos era únicamente, bueno, el individuo es un recurso como claro, decir unos lentes. Unos lentes, claro. O como decir una máquina. Una ¿no? herramienta. Y esperábamos, Henry Ford, en su ilusión, pues él decía, fue clásico por eso, ¿no? Henry Ford decía, yo pago los mejores sueldos de toda Norteamérica. Por lo tanto, yo exijo que este empleado claro, entregue todo. Entregue todo. ¿Con qué se encontró? Huelgas a cada rato y nunca llegó a entender realmente qué era lo que estaba por detrás, que es la dinámica de los seres humanos cuando nos componemos en grupos y cuando nos armamos en grupos de tarea, que ha sido un concepto muy importante también venido de la psicología y de la psiquiatría organizacional, pues, que es que el grupo cuando se propone una tarea ya no funciona igual como cada individuo, ni funciona igual como un grupo de otro tipo de intereses, sino que tiene un conjunto de reglas que son necesarias para que pueda tener éxito la empresa. Eso también, si lo desconocemos, va a traer enfermedad dentro de la organización, ¿no? Fíjate que uno de los pasos dentro de lo que tú estás planteando, uno de los pasos importantes ha sido esto del concepto de inteligencia emocional, como un aspecto que ahorita está incluso de moda. Sí, se ha puesto en el tapete, ¿no? A mí a veces todavía me cuesta un poco digerir ciertas cosas, la inteligencia emocional, pero sin embargo creo que en nuestros tiempos, dentro del campo de lo que tiene que ver con las empresas, sigue siendo un planteamiento, ¿no? Como siempre vienen los abstractos a confundir un poco todo el planteamiento y nos porque enreda. También depende, porque si lo agarras como inteligencia emocional sola, aparte como una cosa que es lo que va a solucionar el asunto, cometemos el error de toda la vida, la famosa Torre de Babel. Claro. ¿No? Donde nos perdemos porque cada quien está haciendo cosas distintas. Pero si integramos esa inteligencia emocional a este concepto de psicología y psiquiatría institucional, y aquí es importante porque muchas veces la gente le tiene miedo al término psiquiatría. Claro, para los Pero locos. hay psiquiatría preventiva, en primer lugar, que es evitar que usted llegue a esos niveles extremos de estrés, y la psiquiatría que promueve la salud, ¿no? Que es donde está esto, la estructura de un grupo de tareas sano, por ejemplo, y promocionarlo, auparlo, respaldarlo dentro de una organización es casi una garantía de éxito verdadero, porque tú decías en el corte anterior algo interesante, gente exitosa, y yo diría, exitosa de verdad. Claro, ese es el interrogante. El que tú ganes una gran cantidad de dinero significa que eres exitoso. Claro. Cuando tú revisas los procesos de lo que han ocurrido en esas organizaciones que aparentemente son muy exitosas, te das cuenta que ellos pudieran tener un rendimiento incluso económico mucho mayor si no hubiese tanto estrés, que es una de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque en la tergiversación de todos estos conocimientos, una de las cosas fue que el estrés era indispensable para poder rendir. No, es un nivel de estrés. Claro, cuando pasas ese umbral ya entras en el otro capítulo que es todo lo contrario. Entras en un capítulo que es todo lo contrario, donde cuando ya entras en el modo enfermedad, ya tu rendimiento disminuye. Claro. Tu rendimiento es excelente cuando tú estás en el estrés sano. Claro, el estrés verde que nosotros llamamos, ¿no? Claro. Ahora, ecológico. ¿Qué decirle las personas que tienen y viven dentro del campo empresarial, los gerentes, los dueños de empresas, que atraviesan ahorita una crisis económica y que por supuesto eso termina siendo quizás dentro del inconsciente colectivo o la conciencia colectiva del presente, termina un poco cayendo la gente en depresión, en angustia, en ir al trabajo además con el temor de que quizás me despidan, que quizás ya mañana no tenga trabajo,
trabajo, la situación económica, que no me alcance la plata. Imagínate el nivel de angustia que eso produce y cómo eso impacta dentro de una empresa que sin duda va a bajar el rendimiento. ¿Qué podemos hacer para, a pesar de la crisis, transformar esa crisis interna en alternativa? Fíjate que han llamado al siglo XXI el siglo del conocimiento. En la medida que nosotros manejamos información correcta, información que abarca todos los distintos aspectos de lo que nos puede llevar a tener un rendimiento, nosotros entonces podemos tener una idea clara de cómo hacer las cosas sin necesidad de pasar al estrés negativo. Por ejemplo, una de las cosas importantes a trabajar en un tiempo de crisis es el paso del tiempo. Cómo manejar las decisiones que uno va tomando para que sean mínimas en sus costos y máximas en su rendimiento. Okay. Ese aspecto, por ejemplo, es un aspecto muy importante que la psiquiatría organizacional tiene mucho que ofrecer allí a las empresas, a los estados. Okay. ¿No? Y porque, ¿qué es lo que ocurre? Que nos vivimos indudablemente en un mundo muy complejo en donde podemos imaginar que estamos como en un mar que constantemente tiene oleaje. Entonces las crisis económicas forman parte de ese oleaje natural de las cosas. Claro. Entonces hay tiempos de vacas gordas, hay tiempos de vacas flacas, es tan viejo que está en la Biblia, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué hacer en los tiempos de vacas flacas para que uno no se angustie, no se desespere? Porque yo he escuchado, mira, yo tengo 50 años escuchando gente diciéndome, no puedo, y lleva 50 años viviendo, y lleva 50 años luchando, y lleva 50 años disfrutando, y lleva 50 años aprendiendo, viviendo de alguna manera, claro. Entonces no es tan catastrófico como en un momento dado una visión sesgada y limitada que no contempla todos los aspectos que están dentro de nosotros, puede llevarnos a creer que es fin de mundo, ¿no? Ok, vamos a la próxima parte, a hablar de herramientas funcionales en este momento donde la crisis llora, donde la crisis grita, donde la crisis asusta y donde las empresas a veces cometen el error de entrar en una detención sistémica producto de una parálisis. Si todos nos paralizamos a pesar de la crisis, por supuesto, creo yo que la ponemos mucho más aguda que lo que es. Así que hablamos hoy de psiquiatría organizacional con el doctor Luis Arocha. Quédate con nosotros porque vamos a buscar esas herramientas para ti, para tu empresa, de cómo buscar esos elementos funcionales en tiempos de crisis para poder, como dice Luis, bueno, navegarlas, surfearlas y llegar a puerto seguro. Hoy aquí Frente a la Vida. Seguimos Frente a la Vida. Te preguntaba un poco, ¿qué le podemos decir? ¿Qué herramientas podemos? Cuando te llama una organización que siente que el personal está desmotivado, paralizado, incluso depresivo, ¿cómo podemos actuar desde el punto de vista funcional en este momento? Sí, fíjate que, por ejemplo, una de las cosas interesantes que ha sido ahora también con el desarrollo tecnológico destapado en los trabajos que están haciendo con neuromarketing y concretamente Jürgen. Sí, Jürgen ha sido con su casco. Exacto, con su famoso casco, que las decisiones que nosotros tomamos tienen muy poco que ver con lo que creemos que es la razón por la que la estamos tomando. Eso nos abre la gran puerta de lo que Sigmund Freud pues sistematizó. O sea, el inconsciente está anticipado siempre un paso antes de la acción. Antes de que el argumento se convierta en la justificación consciente de lo que hicimos. Si una empresa no maneja ese concepto, corre el riesgo de estrellarse. Entonces es muy importante para los empresarios, sobre todo las juntas directivas de las empresas, que tengan en cuenta ese aspecto inconsciente que existe en ellos, en cada uno de ellos, en ellos como grupo decisorio y en toda la estructura de su organización. Okay. Entonces es importante que ellos mapeen qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo mapeo? Entonces ese mapeo sí requiere, por supuesto, una intervención técnica que vaya descubriendo cuáles son los mecanismos de producción de lo que está aconteciendo allí. Una vez que esos mecanismos de producción han sido detectados, nosotros podemos darle una reorientación, una reorientación cada vez más productiva en el sentido de cómo incentivar, motivación aquí es un término sumamente importante, cómo motivar a las personas para que se pongan en foco, lo que ahora llamamos en foco, de lo que andamos buscando y de lo que queremos. Y algo sumamente importante, estar apertrechado de herramientas de comunicación,
de herramientas de interacción y de influencia, de herramientas también herramientas técnicas, herramientas tecnológicas. Uno encuentra empresas donde sobra la tecnología, donde hay tecnología que adquieren porque creen que les va a resolver los problemas, pero que todo depende de quién lo está manejando. Claro, pero lo humano extraviado. Claro, todavía contamos con el ser humano un buen rato, creo, ¿no? Así es. Entonces, el análisis y la reorientación de todos esos factores que tiene que ver con cómo la gente acuerda, cuál es el sistema de creencias, la visión, la misión, las estrategias que utiliza la empresa, todo eso analizado desde ese doble vertiente. ¿Qué es lo que están haciendo conscientemente? ¿Qué es lo que están haciendo inconscientemente? Y cómo entre las dos pueden ponerse al servicio de la organización. Y esos grados depresivos a veces dentro de las empresas terminan siendo como unas cargas virales, ¿no? O sea, es indiscutible cuando tú ves que el gerente general, cuando el gerente de recursos humanos vive dentro de esa depresión, tú dices, si así está él, debe ser el diagnóstico exacto de toda la empresa. Usualmente eso es vinculante siempre. Porque el sistema interactúa. Una de las palabras importantes para el análisis en estos ambientes nuevos del siglo XXI, donde tenemos una comprensión mucho mayor de la complejidad humana, es conectar. ¿Cómo se conectan las cosas? Por ejemplo, clásicamente, ¿qué se decía? Al gerente se le decía, bueno, usted los problemas de su casa no los traiga para acá. Claro, déjelos afuera, te decía. Déjelos afuera. Ahora, como tú le dices a una persona que está pasando por un luto, por un duelo, por una pérdida, déjeme la pérdida afuera y no la incorpora aquí, eso no tendría capacidad lógica. No, porque eso está actuando permanentemente. Entonces, por eso es importante tener lo que nosotros llamamos en el programa sepa vivir a plenitud, ¿no? Sepa, que son las siglas de sentimientos, emociones, pensamientos y acciones. Eso tenemos que analizarlo y ponerlos congruentemente, encajar unos con otros para que puedan tomarse las decisiones. Y el otro aspecto también es la salud física, que es un aspecto que también en las organizaciones se está tomando en cuenta. ¿En qué ambiente estamos trabajando? ¿A qué estamos expuestos? Estamos expuestos a radiaciones, estamos expuestos a distintas cosas, ¿no? Y allí entonces la psiquiatría organizacional se casa también con la medicina laboral, ¿no? Y se casa también con todos los aspectos que tienen que ver con decisiones gerenciales, lo que tiene que ver con dominio personal, con la constitución de los grupos, el trabajo en equipo, los equipos de alto desempeño, cómo pueden construirse aunando estos elementos que desde el punto de vista de la psiquiatría de la organización podemos diagnosticar, ¿no? Y entonces decir, bueno, está muy enferma o está saludable. Ya para cerrar, Luis, una herramienta en tiempos de crisis para llevar un poco de suspiro y alivio en estos momentos donde la gente puede incluso rozar el pánico. Sí, en este momento es importante la introspección. Fíjate que está también otra de las cosas que está de moda. Ojalá no sean solo modas estos, sino que los podamos integrar. Toda esta herramienta es el mindfulness. Sí. ¿No? El mindfulness, que tiene cosas extraordinarias. Que tiene cosas muy buenas, que está ayudando muchísimo a las organizaciones, pero que también hay que contemplarlo dentro del todo. Es decir, no es simplemente respirando que yo voy a resolver todos los problemas, sino que la respiración es un buen elemento. Y cuando, por ejemplo, respiramos en grupo, un grupo de tarea dedica 5 minutos a respirar, después encuentras con que el rendimiento laboral de las próximas 2 o 3 horas es muchísimo mayor que si no hicieron esos 5 minutos. Entonces, más que minutos de desgaste, son minutos de fortaleza y son minutos de preparación integrarte para trabajar mucho mejor. Así es. Bueno, la gente que está interesada, Luis, ¿dónde te ubican? Las empresas, todo eso para que puedan llevar en estos momentos esa llave, ese código para poder gerenciar una crisis y ser integrales. Pueden buscarnos Ilacote Ecuador. Ilacote Ecuador, allí estamos presentes en Facebook y también al 351-8793. 351-8793 en Quito. Estamos en la población de Cumbayá, tenemos nuestra sede, pero cuando hacemos trabajo organizacional, por supuesto, nos trasladamos donde se nos requiera. Así es, gracias por estar acá. Si te llevaste algo en tu conciencia, si sumamos voluntad, si a pesar de las circunstancias y la crisis hay siempre la alternativa y la herramienta, seguimos ganando en este maravilloso trayecto que es la vida. Yo soy Juan Diego Umpierres, hasta un próximo Frente a la Vida.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.